La palabra crisis en DC tiene un significado fuerte y hasta diría que ya es sello de la editorial. Para nuestros personajes, lamentablemente no significa una palabra buena respecto a las consecuencias, pero sí que esa es una herramienta de esencia en DC que muchas veces los autores la utilizan para ordenar, surgió también como una idea, pero algunos dicen que ya es un camino sobreexplotado y hay que dejarlo de lado. Yo creo que no, todo lo contrario. Por eso hoy vamos a hablar de la importancia de la palabra crisis para DC, significando algo más profundo que simplemente una renovación y reordenamiento de la editorial. Por eso, empecemos desde el principio, para aquellos que no están tan familiarizados con el término de crisis de DC. ¿Qué es una crisis? Como podemos ver, la cantidad de crisis que hay en el universo DC son bastantes, aunque podría haber, la verdad, más. Pero bueno, estas crisis han definido obviamente el futuro de DC y toda la historia cronológica de DC Comics. Y bueno, son las crisis muy pero muy importantes. Por eso cuando nos preguntamos qué es una crisis, podemos decir de que son eventos de gran magnitud que afectan la continuidad del universo de DC, reconfiguran esa continuidad y hasta, bueno, son sumamente importantes para desarrollar a los personajes a futuro, con arcos, con quizás muertes de algunos de ellos. Así que son súper pero súper importantes. Pero se la puede definir como un evento de gran magnitud que cambia la continuidad del universo DC. Todo comenzó en Flash de Dos Mundos, el Flash número 123, donde tenemos a Barry Allen con Jay Garrick que se encuentran por primera vez dos personajes de diferentes tierras. Barry al final conoce al héroe de los cómics, siendo el inicio de lo que hoy en día denominamos como multiverso, que todo más tarde se reúne en la gran crisis en Tierras Infinitas, con el ataque del Antimonitor y la protección del Monitor frente a la antimateria. Necesitó que todos se reúnan, todos los héroes de DC Comics, y reordenar el universo DC usando esa base narrativa. Básicamente, según George Pérez en una entrevista, él comentó que el propósito que tuvo la crisis en Tierras Infinitas no fue crear un mega evento de personajes junto con Mark Wolfman, sino arreglar los personajes que estaban en diferentes tierras, y muchos de los lectores no entendían cómo se organizaba el universo DC. Entonces decidieron la palabra crisis por haber sido primordial en las anteriores aventuras de la Liga de la Justicia con la crisis en Tierra 1. Y no sabían que todo eso se convertiría en un concepto que perduraría hasta el día de hoy. De hecho, el propio Pérez comentó que no esperaban que venda tanto, simplemente que ordene a los lectores regulares. Well, also there was a term that didn't exist up until that series was over. Pre-crisis, post-crisis. Because everything is now measured by that particular point of time in the DC universe, the pre-crisis universe and the post-crisis universe. Finalmente, la conclusión de la crisis en Tierras Infinitas es que estos dos seres opuestos, y ya mencionados como el Monitor y el Antimonitor, pelean por sus propios propósitos. El Antimonitor está extendiendo su antimateria a través de toda la historia del universo DC, tragándose realidades enteras, y hasta hay personajes como Paría que son testigos conscientes de todo lo que sucede. Básicamente, Paría era un científico que estudió la antimateria y que está condenado a ver cómo las realidades o tierras morían. Cuando el Monitor recluta a todos los héroes de todos los mundos, se intenta detener este curso que no tenía fin, pero lamentablemente muchos personajes mueren, muchos mundos se borran, y en un esfuerzo final por salvar algo, 5 tierras se combinan en una. Es el propósito de la primera crisis, y lo que se convertiría justamente en un sello y un movimiento regular de la editorial. Después de la primera crisis vendrían cómics que nos ayudarían un poco a introducirnos justamente, después de tantos problemas de tierras y personajes. Habría cómics como por ejemplo Batman Año 1, por ejemplo el Superman de Byrne, también como la Wonder Woman de George Pérez, que nos ayudarían un poco a hacer un punto de inicio a partir de acá. Pero otro gran evento que se unió es Hora Cero, que bueno, mucha gente lo suele infravalorar, por así decir. Así que bueno, vamos a hablar un poco de la crisis en el tiempo y qué nos propuso Hora Cero a nivel crisis. Luego tuvimos Hora Cero, Crisis en el Tiempo. No muchas personas conocen el evento como una crisis como tal. Realmente siento que es un cómic de los 90 que pasó desapercibido para el público general y no se le da tanta importancia. Cuando en el paradigma de los 90 de los cómics de DC sí se mantuvo vigente la palabra crisis y hasta dejó algunos matices de propósito de la palabra que vale aclarar. Por ejemplo, reiniciar la Legión de los Superhéroes, acabó con algunos de la Sociedad de la Justicia, haciéndolos más viejos, también devolviéndolos a la misma, se llevó personajes importantes con muertes inesperadas, y lo mejor sin duda es el status quo de Hal Jordan como Parallax, con una crisis temporal de por medio que dejó viñetas con Green Arrow, Batgirl, y sin dudas cerraron un evento de los 90 que los lectores amaron, pero que no se le dio la trascendencia que merece. Hora Cero hace honor a la palabra crisis por golpear el tablero y cambiar acontecimientos que serían consecuentes posteriormente para el desarrollo de los héroes, un elemento esencial de la crisis. Hora Cero sostiene que solo debería existir un mundo y una línea de tiempo porque da a las cosas una sensación de orden, pero acá es cuando DC siempre se pisa por su propio legado. Nunca va a estar todo en orden, y no lo digo como algo malo, lo digo como que el hecho de que el concepto de una crisis exista y sea latente desde el momento de Crisis en Tierras Infinitas fue un legado inolvidable para la creación de más elementos.
abrió la puerta infinita del multiverso y, por ejemplo, en Hora Cero vino el hipertiempo y arcos como el de Hal Jordan tratando de recuperar el multiverso y el concepto de mundos alternativos. Conceptos que persiguen hasta el día de hoy a DC. Como digo, es un concepto tan latente que jamás podrán escapar ni tampoco quieren hacerlo. Es como un universo paralelo que crece por sus propios conceptos que lo trascienden, del multiverso al universo. Pero cortando con ello, sigamos hablando de las posteriores crisis. Después, en los 2000, tendríamos la grandísima Crisis Infinita de la mano de un grande como lo es Geoff Johns, que vendría a ser más una secuela de la primera crisis, ya que acarrea muchísimas cosas de ella, pero vamos a ver cómo a partir de cerca de los 2000, previamente a Crisis Infinita, un poco la palabra crisis se empezó a desdibujar y ejemplos más recientes, ¿no? Por así decir, son Héroes en Crisis, como también en su momento lo fue Crisis de Identidad, así que vamos a hablar un poco sobre eso. Los ejemplos más básicos son Crisis de Identidad y Héroes en Crisis. Muchas veces se utilizan los nombres para impactar en los lectores regulares de DC, aunque ojo, Crisis de Identidad tuvo mucho que ver en la Crisis Infinita, hasta de hecho es una lectura necesaria para entender cómo todo se fue quebrando en relación de la confianza de los personajes, donde tenemos un policial, un asesinato, un misterio entre las filas de la Liga de la Justicia y la identidad de los héroes se dan a conocer, es decir, hay un polizón suelto y nadie sabe quién es. Traiciones, muerte de héroes, lavados de mente, en fin, está lleno de cosas muy interesantes. Es uno de los mejores cómics de DC y hasta uno de mis favoritos. Caso contrario de Héroes en Crisis, de Tom King, que no tuvo que ver con ninguna crisis y es bastante más actual, pero es un ejemplo de la utilización del marketing del título Crisis, porque básicamente Héroes en Crisis es la historia y se centra en el concepto de un santuario para superhéroes, llamado justamente como dice la palabra, un lugar secreto donde los héroes pueden recibir tratamiento psicológico y emocional para lidiar con el estrés y trauma resultante de su vida como vigilantes y luchadores contra el crimen. Ahora justamente acá también hay un crimen y un policial por resolver. Ambas son el ejemplo de lo que es usar la palabra crisis, pero no ejecutar lo que realmente son. Pero ahora viene la justamente llamada Crisis Infinita de Geoff Johns, que directamente utiliza los sucesos ocurridos de las Tierras Infinitas. No puedo ser objetivo en este caso porque siempre digo que es mi crisis favorita, la Infinita, de la mano de Geoff Johns, que probablemente es mi escritor favorito de DC. Jones utiliza la misma significación de la crisis para darle una crítica a la actualidad de DC. Es un movimiento magistral y además le añadió una prueba tremenda con cómics que nos llevan a la crisis. De hecho, todo lo que sucede con la muerte de Ted Kord y los planes de Maxwell Lord, quien le roba a Batman el hermano Ojo y provoca una desconfianza tremenda en la liga, yo esta etapa la denomino como la más oscura de DC. Personajes murieron, hubo traiciones, tramas casi policíacas, fue todo realmente un problema moral y desde lo profundo de los personajes. Geoff Johns critica y explica cómo DC Comics perdió el rumbo. Hay un par de personajes, como por ejemplo el Lex Luthor de Tierra 3, una versión alternativa de Superman de Tierra 2 y hasta Superboy Prime, que estaban atrapados en una dimensión diferente y después de ver lo oscuro que se ha vuelto el universo de DC, buscan la libertad, finalmente consiguiéndola. Mezcló la trama de la primera crisis con una crítica actual de la editorial, combinándolo con una narrativa multiversal. Quiso realmente tener una visión más allá de una crisis. Toda la problemática de Superboy de Tierra Prima, Lex Luthor y Superman de Tierra 2 que representan quienes fueron olvidados de la crisis en Tierras Infinitas es la significación de la crisis infinita mezclándolo con desconfianzas y un momento turbulento del paradigma de los personajes. Es decir, esta es la crisis que se acordó de quienes fueron afectados por la primera de todas. Es distinta a todas las demás porque refleja una crítica para la editorial también cuando Superboy rompe la barrera del tiempo y trae personajes como Jason Todd, pero que reclaman que ellos también merecen un lugar en el multiverso. Entiendo que no resulte como un reinicio, pero es que justamente no lo es. Cambia la mirada de los personajes, crea consecuencias que retiran a la Liga de la Justicia, crea un universo de DC distinto y finalmente deja de manifiesto que quizás todas las tierras olvidadas después de la primera crisis no están tan olvidadas como se creía. I found that events for me, the reason I liked them is that I could elevate other characters within them. Because it was always like Batman events, Joker's last laugh. It was always kind of based on these big things. And I was like, well, I wonder if we can do a Green Lantern event that would, so Green Lantern's at the center of the DC universe, or Flash is at the center of the DC universe, or the villains are the center of the DC universe. That to me was exciting, is to like... Fíjense cómo el mismo concepto creó personajes que se arraigan de lo que muchos creen que es solo un reinicio. Una crisis significa mucho más que eso, sino personajes que nacieron ahí, que renacieron ahí, que buscan llevarla a cabo para volver a las viñetas o desesperadamente creen que DC lo necesita. Los propios personajes a veces buscan las crisis. Llegó el momento de hablar de la crisis final. Así es, de Grant Morrison, quien hace un enfoque totalmente distinto a lo que es una crisis. Ya van a ver por qué. Porque bueno, en Crisis Final la verdad que nos denota bastante un poco su esencia como autor.
Y bueno, Morrison básicamente nos hace una introducción muy simplista, por así decir, con Darkseid obteniendo la ecuación antivida, donde hay una guerra con los nuevos dioses entre Apokolips y Nueva Génesis. Y bueno, finalmente Darkseid gana, por así decir, esta guerra, y muchos de los nuevos dioses resultan muertos. Es la verdad un evento muy importante para los nuevos dioses. Pero bueno, ahí hay un trasfondo muy pero muy profundo que hace Morrison, que a él le encanta como autor, así que vamos a detallar un poco lo que nos quiso demostrar Grant Morrison con su crisis, que es para él la crisis final. Y para Grant Morrison hay una bala que es más que importante, la que disparó hacia atrás en el tiempo para matar a Orión y ganar la guerra. Sí, así, de una manera no complicada, pero a la vez sí lo es, comienzan los conflictos de la crisis final con la bala de Darkseid. Que hay mucha lectura por hacer previamente y hasta posteriormente, porque esa crisis no se puede entender ni en la primera lectura, ni en la segunda, y quizás tampoco en la tercera. Es el cómic que más requiere de volver a releerlo. Algunos creen que es porque Morrison no sabe hacer una crisis que se entienda a la primera, por ende está mal hecha, pero en realidad es una crisis que exige al lector a conocer más a fondo el universo de DC. Superman y Mandrake también es otra línea argumental que propone Morrison, haciendo una especie de relación con el mundo real de los cómics. El autor dice que The Bleed, un plano donde pelean ambos, cerca de la fuente se relaciona con el lector del libro, y el sangrado es la imaginación del autor. Justamente esa sangre que beben los monitores vampiros como Mandrake son las historias del propio universo DC, aunque finalmente Superman gana porque tiene imaginación para crear sus propias ideas. Y Morrison dice que Superman es la mejor idea del mundo, ya que a él, cuando era chico, le daba miedo la idea de que existe una bomba nuclear. Su contraparte Mandrake no tiene creatividad y solo puede absorber. Sí, ya sé que suena completamente complicado, pero lo que quiso hacer Morrison es relacionarlo con nuestro plano, que se puede entender como un cómic meta. A character like Superman is a character who we created to solve any problem. Superman beats everything, and he does it without killing. He does it by using his mind. He does it by using the correct use of force. And he's an idea that we created to solve any problem. So my suggestion is that maybe if we start thinking a little bit more like these guys, after all, we did create them. Maybe we can learn something about, as you say, the positive values, the kind of hope, the integrity, the way that they deal with the responsibility of power, rather than just the pure exercise of power. And I think they've got a lot to teach us. Creo que no es para muchos, pero quiso llevar el concepto de la crisis a nuestro plano y darle una estructura al universo DC que se acerque al nuestro. Por ejemplo, los monitores son los editores de los cómics, como vampiros que no escriben historias sino dirigen, viviendo de las historias de otros, y también son responsables de que las historias no se alejen de los moldes, y también los mismos monitores son los que se aseguran de que la continuidad no cambie demasiado, algo que ocasionalmente arruinan los editores por las constantes ganas de que exista una crisis y de reescribir el universo DC. Morrison quiso hacerles una crítica a la profundidad de la industria del cómic y a la vez darle una significación más profunda a los personajes del cómic. Finalmente, en la crisis final, la última esperanza para el multiverso de Superman, donde luego de pelear contra Mandrake regresa con el conocimiento de cómo construir una computadora omnipotente llamado la Máquina del Milagro. Kal activa la máquina con su voz y la alimenta con la energía solar, poniendo fin a Darkseid. Entonces, al final, con la fuerza combinada de los superhéroes de todos los universos, además de la ayuda del monitor Dax Nobu, pueden matar a Mandrake, donde consiguen darle un punto final y la máquina del milagro reinicia el multiverso. Pero Batman muere a manos de Darkseid, quien al final entendemos que no muere, sino que vuelve al pasado. Creo que lo que quiso plasmar Morrison no solo es una crítica, sino llevar la historia a un plano real. Desglosa completamente el concepto de una crisis y lo convirtió en una crisis editorial. También una crisis para el lector, porque entenderlo es más difícil que atajarle un mano a mano a Messi, la verdad. A Messi, sigue Messi, Messi, por Dios, Déjate de joder. por Dios. Uf, perdonen por tanta locura, no me echen la culpa a mí, échenle la culpa a Morrison y sus ideas locas y bueno, lo que hace en su vida diaria. Pero bueno, la verdad que han sucedido a partir de Crisis Final muchas cosas importantes. La muerte de Batman hizo que Dick Grayson sea Batman. También, bueno, vino La Noche Más Oscura de Green Lantern, un gran evento de Geoff Johns con el personaje. Y bueno, y todo eso nos llevó a Flash Renacimiento también, con la vuelta de Barry Allen, que al fin y al cabo, en el 2011, tenemos Flashpoint y los New 52. Así es, Barry con una trama simplista de la mano de Geoff Johns, y por simplista no quiero decir mala, bueno, nos traen un poco la profundización del personaje con una trama que a mí, sin embargo, me gusta muchísimo, ya que bueno, desarrolla muchísimo la parte filosófica y reflexiva de Barry, pero a su vez sirve para reordenar y reescribir el universo DC a partir del 2011 con la bienvenida de los New 52.
Flash vuelve el tiempo atrás y hace un problema con la continuidad, todo para justamente poder volver a ver a su madre y que el profundo dolor de su muerte trate de cesar, pero sus amigos no eran sus amigos. Thomas Wayne era Batman y Bruce murió en el callejón. Superman era un experimento explotado por el gobierno y Atlantis, liderada por Aquaman y Themyscira con Wonder Woman, estaban en una guerra desatada. Todo era un absoluto caos. Geoff Johns dijo una vez que él ama hacer eventos específicos de los personajes, por ejemplo en su etapa con Green Lantern, con La Noche Más Oscura, ya que desarrollan más a los personajes, logran que sean el centro del universo DC por lo menos por ese evento. De alguna manera siente que los glorifica y aunque Flashpoint no obtenga la palabra crisis, no solo esto sería una constante más en el universo DC, sino que también permitiría que otros eventos funcionen como crisis sin tener siquiera la palabra en el título. Pero justamente lo que quiso hacer en Flashpoint Jones, además de reiniciar DC desde el número 0 para incluir a nuevos lectores, es decir, una movida de marketing, es darle a Flash una profundidad emocional mucho más allá de sus poderes. Es un hombre con limitaciones emocionales como todos nosotros y tiene el poder de volver atrás para salvar a su madre, algo que todos haríamos, humanizando al personaje y llevándolo a un paradigma épico cuestionando sus poderes y cómo su egoísmo al fin y al cabo lo definen como un hombre con cicatrices y errores. Al fin y al cabo, diciéndonos justamente que hasta un hombre como Flash puede sentirse perseguido por el dolor y el trauma, por la soledad o las dulces ganas de una vida con más abrazos de su madre. Llevó a Barry Allen al lado más sensible, al que quizás más me gusta porque nos permite reflexionar un poco, también analizar su filosofía. Y bueno, Flashpoint además sirvió no solo para desarrollar más a Barry Allen posteriormente, sino también para traernos un poco más acerca del futuro y desarrollar el futuro de DC, como lo sería también Renacimiento en el 2016, luego de los New 52. Cabe aclarar que esto no es una crisis, el Dr. Manhattan le robó tiempo a los personajes del universo DC que posteriormente se lo analizarían mejor en Doomsday Clock, que no ha quedado en nada la verdad, pero bueno, cabe aclarar que Renacimiento no es una crisis, pero sí es un punto importante del universo DC a nivel cronológico. Llegamos al punto más actual de las crisis de DC y vimos cómo transicionó la palabra a ser múltiples conceptos que engloban desarrollos, reinicios, soluciones, vidas de héroes que sirven para los arcos de su entorno y mucho más, hasta planos metafísicos y de nuestra propia realidad. Pero creo que las crisis más actuales de DC, que algunos critican como inservibles o sobreexplotadas, no son más que otros eventos para sumarle más riqueza al universo DC. Estoy hablando primero de todo lo ocurrido con Metal. Metal fue un evento raro, complicado, hasta de hecho más de lo que requería, pero vino a dejar y sumar más al multiverso DC, incorporando el multiverso oscuro. Es decir, en vez de reiniciar, nos demostró que hay mucho más en DC que solo no conocíamos, con personajes como el Batman que ríe y Bárbatos, pero más adelante tenemos la revelación de Perpetua, madre del multiverso, y hasta el forjador de mundos, Monitor y el Antimonitor. La culpable de las crisis y también justamente la madre de ellos. Entiendo que para muchos sea algo nuevo de lo que quizás no les guste, pero al fin y al cabo expande lo que conocíamos y nos deja las puertas abiertas para lo que viene más adelante. Perpetua estuvo encerrada y gracias al metal, junto con los Batman oscuros y el propio Batman que ríe, logra ingresar al multiverso para invadirlo de materia oscura. Metal es una crisis de incursión y exploración expandiendo DC y además incorporando conceptos que en su momento fueron muy atrapantes. Más allá de que personalmente pienso que Snyder no lo pudo hacer entendible para algunos lectores. Dark Crisis, sin embargo, con la Frontera Infinita también siguió incorporando conceptos como el Omniverso, donde todo es canon, y entendemos que aquel multiverso que se pierde y se reordena en la primera crisis es incorporado como el Multiverso 2 con la revelación de Paria. Además entendemos que Nightwing es no solo el centro de DC y líder de la Liga de la Justicia, sino que también le da el paso a Dawn of DC con el sello de darle impronta a los jóvenes héroes y el protagonismo que merecen. Como vemos, las últimas dos crisis sirvieron para incorporar y no reiniciar, expandir y no reordenar. Por eso digo que la palabra crisis fue mutando en el tiempo, no hay explicación, no hay crisis mala o buena, más allá del propio subjetivismo, sino todas forman parte de la esencia de DC. La existencia de una crisis allá en 1985 creó una constante que DC no puede dejar de lado, porque Crisis es parte de DC y DC es parte de una crisis constante, de reinicio de nuevos personajes, conceptos metafísicos, el multiverso y el omniverso. Todo eso es DC. Es la combinación de muchos conceptos, de personajes, de desarrollos, de expansión. Las crisis sirven para eso, no importa cómo, cuándo, el autor o dónde. DC jamás va a dejar un concepto tan dependiente a su propia editorial como lo es una crisis, porque significan más que eventos, son puntos, son inicios, finales, desarrollos, arcos, son momentos que definen cómo será DC, no a partir de un momento, sino cómo DC se expande de una crisis a la siguiente, porque de haber, va a haber muchas, de eso jamás se podrán escapar.